Buen día. Para continuar nuestros seminarios, el día de hoy vamos a tratar los temas de proteína, proteómica y bioinformática médica. Los temas a tratar son las modificaciones posttraduccionales, degradación de proteínas, ubiquitinación, ciencias ómicas, proteómica y bioinformática médica. Los aminoácidos son los bloques funcionales de las proteínas. Hay 20 aminoácidos distintos. Cada uno está conformado por un extremo funcional, aminoterminal o carboxiterminal. Los diversos aminoácidos son diferentes entre sí por las características que tienen las cadenas laterales y todos pueden formar enlaces peptídicos. Ese es un ejemplo de un aminoácido. Acá podemos ver el extremo aminoterminal, acá el extremo carboxiterminal y acá el lugar donde dice R es la porción lateral del aminoácido, que es lo que al final de cuentas le da la característica, lo que le da el nombre como tal, la cadena lateral. Los aminoácidos pueden formar enlaces peptídicos entre sí, siempre se van formando desde el residuo carboxiterminal. Se forma un enlace peptídico y se suelta una molécula de agua. La síntesis proteica no termina cuando el polipéptido completo se separa del complejo de traducción. Hay diversos tipos de modificaciones adicionales para llevar de una fase unidimensional, o sea, la secuencia de aminoácidos determinada por una secuencia de ARN mensajero, hacia una fase tridimensional, que es la responsable de la función de la proteína. Todos estos cambios se conocen como maduración o modificaciones posttraduccionales. En algunas literaturas se lo refieren como la quinta fase de la traducción: la activación, iniciación, elongación, terminación y modificaciones posttraduccionales. Aquí podemos ver un esquema. Para fines didácticos se puede representar los cambios posttraduccionales en 4 etapas, pero que normalmente se pueden solapar y se realizan de forma simultánea. Estos son distribución, maduración, plegamiento y degradación. En cuanto a la distribución, también es conocida como tránsito o tipogénesis. Es la ruta que toma la proteína hasta alcanzar su localización final, donde ejerce su función. Esa se realiza de manera estrecha con la maduración y el plegamiento. Tiene lugar en el citosol, en la membrana plasmática y en el denominado sistema endomembranoso, que son todos los organelos delimitados por una membrana, como la mitocondria, el retículo endoplasmático o el aparato de Golgi. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que expliqué en la diapositiva anterior. Tenemos el núcleo. Acá tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que es un sistema ramificado e interconectado, aislado del citosol. En su mayor parte posee ribosomas. De ahí viene su nombre, retículo endoplasmático rugoso. Aquí tiene lugar la síntesis de las proteínas integrales de membrana, las que son destinadas al lumen del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, los lisosomas, y las destinadas a la secreción. Las que tienen destino al citosol, al núcleo y a otros orgánulos se sintetizan de manera aislada en los ribosomas libres en el citosol. Las proteínas recién sintetizadas, que no se les ha eliminado la secuencia señal, se llaman proteínas. Entonces, todas las proteínas inician su tránsito en el citosol. Mientras van madurando,
se les escinde esta porción de la secuencia señal o péptido señal. Un ejemplo de estos, que lo vamos a ver más adelante, es el procesamiento de la insulina, que es sintetizado en forma de proinsulina, que sufre una escisión de la molécula de señalización, del péptido señal, perdón, para transformarse en proinsulina. Luego sufre una proteólisis, en donde ya se transforma en insulina. Y todo este tema lo vamos a tratar más adelante. Ese es el ejemplo que les hablé de la insulina. Que el péptido señal se corta para formar proinsulina. Luego más adelante sufre otra escisión para formar únicamente la insulina. Pues esto lo vamos a ejemplificar más adelante. Este es un diagrama de todos los pasos de la distribución de la entrada del polipéptido naciente al retículo endoplasmático. Una vez iniciada su síntesis, la cadena polipeptídica se introduce al interior del retículo endoplasmático. Se trasloca al lumen a través del péptido señal. Aquí podemos ver en la porción amino terminal, NH3, esta porción en azul es el péptido señal. Entonces, al mismo tiempo que se va sintetizando, que se va convirtiendo del ARN mensajero hacia el polipéptido naciente, el péptido señal es identificado por un complejo proteico citosólico que se llama partícula de reconocimiento de señal, que es un tipo de ARN citosólico pequeño, o sea, es un ARN no codificante. El segundo paso es la unión de la partícula de reconocimiento de señal con el péptido señal. Entonces, esto causa una detención temporal del complejo ARN mensajero, ribosoma, ARN de transferencia y polipéptido naciente. Causa una pequeña detención. Todo ese complejo es reconocido y se une a una proteína receptora de la partícula de reconocimiento de señal, o una proteína anclaje, que podemos ver aquí en el número 3. Luego del anclaje de esta proteína, como la proteína de anclaje tiene actividad GTP-ASA, sufre una hidrólisis del GTP y se libera la partícula de reconocimiento de señal, que es lo que podemos ver en el paso número 4. Luego de la liberación, el complejo es reconocido por una proteína, que es esta proteína que está acá, color fucsia, que se llama ribofima. Esta proteína llamada ribofima, su misión es reconocer la subunidad mayor del ribosoma. Luego de esto se realiza un anclaje. Después se disocia la SRP. Al disociarse, causa el reinicio de la síntesis proteica, que ahora ya se va dirigiendo hacia el interior en el paso número 5. Ya se va reanudando la síntesis proteica hacia el interior del ribosoma, hacia el interior del retículo endoplasmático, perdón. Luego de esto hay una enzima, una peptidasa de señal, que corta el péptido señal. Al terminar la síntesis del péptido completo, el ribosoma se disocia de la membrana, y la proteína ya adentro del retículo endoplasmático comienza a plegarse, que es este último paso, el paso número 8. De forma simultánea con la traducción, se forman todos estos cambios. Entonces, la maduración o las modificaciones posttraduccionales puede tener lugar mientras se va plegando y mientras se va traduciendo la proteína. A esto se le llama modificación contraduccional.
Quiere decir que se va modificando durante el paso, o sea, durante la misma traducción, así como vimos acá en la anterior, que la molécula se va, una vez reiniciada la síntesis, después de que se suelta la SRP, se va traduciendo y se va plegando al mismo tiempo. Esto se llama modificación contraduccional. Lo anterior implica dos tipos de modificaciones: transformación de cadenas laterales y escisión proteica. La transformación de las cadenas laterales hace referencia a la adición de grupos funcionales a las cadenas laterales de la cadena polipeptídica. Un tipo es la acetilación, es uno de los más comunes. Consiste en agregar un grupo acetilo al grupo amino terminal de la proteína, en la cadena lateral, perdón, en un residuo de lisina. Un ejemplo es la adición la acetilación de los residuos de lisina en las histonas, que esto contribuye a la regulación de la condensación de la cromatina. Otro cambio es la carboxilación, que consiste en la adición de un grupo carboxilo a través de una carboxilasa. Un ejemplo de esto puede ser la carboxilación del glutamato en la región N-terminal. Esta actúa como un quelante de calcio y necesita como cofactor la vitamina K. Esto se puede ver por ejemplo en la trombina, que tiene que estar carboxilada a través del cofactor de la vitamina K para que pueda coagular la sangre. De no estar presente la vitamina K, hay una deficiencia en la carboxilación y el paciente tiende a sangrar. La fosforilación es quizás la modificación más frecuente. Actúa casi siempre de forma reversible. Esta constituye un mecanismo para regular la actividad de multitud de proteínas, en particular todas las que tienen que ver con la ruta de transducción de señal y con algunas enzimas. Tiene lugar en el citosol después de que se ha completado la síntesis y el plegamiento de la proteína. Está catalizado por proteínas quinasas, que pueden ser de tipo serina-treonina o puede ser también de tipo tirosina, en base al residuo, en base a la cadena lateral de residuo que se esté fosforilando. Pues si es de serina-treonina es quinasa serina-treonina, y si es de tiroxina, pues es una quinasa de tirosina. Un ejemplo que podemos ver es la fosforilación de la fosforilasa del glucógeno, que lo que hace es convertir el glucógeno hacia glucosa 1-fosfato. En cuanto a la metilación, consiste en la incorporación de un grupo metilo al grupo amino de la cadena lateral. Un ejemplo importante es la metilación de las lisinas en las histonas. Sirve para la regulación de la expresión genética. También hay un tipo de maduración que es la adición de lípidos. Uno de ellos es la acilación. Es una modificación que aumenta la hidrofobicidad y sirve como sitio de anclaje a la membrana. Otro importante es la prenilación, que entre las proteínas que sufren prenilación se encuentran las proteínas RAS. Ese es bien importante porque la RAS utiliza un grupo farnesilo, que es un tipo de prenilación. Utiliza el grupo farnesilo para anclarse a la cara interna de la membrana. Entonces, esto es importante porque el bloqueo de la prenilación del RAS puede ser un objetivo terapéutico para la proteína mutada. Entonces, evitaríamos la pérdida de la actividad transformante o oncogénica de esta proteína. La glicosilación
es la unión covalente de cadenas de oligosacáridos, o sea, glicanos. Es una modificación muy frecuente de las proteínas que son excretadas hacia el exterior de las células, las proteínas de membrana y las proteínas del plasma sanguíneo. Esta es una característica de las células eucariotas, está inexistente en las procariotas. En su conjunto, las glicoproteínas no tienen una función como tal definida. Varía de cada tipo de glicoproteína. En general aumentan la estabilidad, por ejemplo, ante el calentamiento, ante la digestión de proteasas, y por consiguiente aumentan la vida media de las proteínas en el plasma. Las hace más hidrofílicas, aumenta su solubilidad y por tanto facilitan la interacción con otras proteínas. También aportan estructuras individualizadas que median la interacción con receptores específicos, como determinantes antigénicos. Por ejemplo, los grupos sanguíneos están determinados por el tipo de glicoproteínas de la superficie de los eritrocitos, que son los que forman los antígenos A, B, O. Otro ejemplo también muy usado es la hemoglobina glicosilada, que lo que hacen es ver el porcentaje de glucosa que se ha unido de manera covalente a la hemoglobina. Entonces así se puede saber el control de los pacientes diabéticos. Este es un pequeño diagrama de los tipos de glicoproteínas, glicoproteínas, proteoglicanos, colágenos, peptidoglicanos, que todos se denominan en base al porcentaje de azúcares y de proteínas que contengan. Entonces, para retomar, las modificaciones posttraduccionales por adición de grupos funcionales: está la acetilación, la carboxilación, la fosforilación, metilación, también asociada a lípidos como la prenilación, y la asociada a azúcares o glicosilación. En cuanto a la maduración por escisión, consiste en la ruptura del polipéptido, o sea, la proteólisis, en polipéptidos más pequeños, cada uno con una actividad distinta, o la eliminación de la porción no funcional para dar lugar a un péptido activo. Entonces, hay que tener claro que la maduración por escisión proteolítica no es lo mismo que degradación proteica. Esta activación por escisión proteolítica es característico de las enzimas y las hormonas, que ahorita vamos a hablar de ellas. Las proteasas digestivas se sintetizan en forma de enzimas inactivas, o llamados también enzimógenos, para proteger de la actividad catalítica al órgano de donde se esté produciendo. En realidad se sintetizan en forma de proteínas que tiene el péptido señal, como vimos en la diapositiva anterior, cuando se está traduciendo cuando se está formando el polipéptido. El péptido señal sufre una degradación para después formar proteínas que luego ya salen hacia el exterior. Un ejemplo es la tripsina. Aquí podemos ver que la forma original tiene 247 aminoácidos. Luego de esto se ve la eliminación del péptido señal para formar proteína, o sea, pasa de proteína por la eliminación del péptido señal. Entonces aquí podemos ver que se eliminan hasta 15 aminoácidos para formar el tripsinógeno. El tripsinógeno sale a la luz intestinal en forma de tripsinógeno y sufre una escisión proteolítica por una enteroquinasa para ya formar la proteína activa de 224 aminoácidos. Entonces podemos ver que sufre
la activación proteolítica y va perdiendo aminoácidos de 247 hasta 224 para formar la tripsina, que ya es activa. Otro ejemplo de la activación proteolítica de las enzimas es la protrombina, que igual se excreta, está circulando en forma de zimógeno. Aquí del lado derecho podemos ver que la protrombina es activada o escindida por el factor 10 activado. Acá del lado izquierdo, donde está la X, podemos ver la escisión proteolítica que sufre la protrombina por parte del factor 10 activado. Entonces, luego de esto, la trombina activada, que también funciona como una proteasa, transforma el fibrinógeno en fibrina para posteriormente formar el coágulo de fibrina. La activación proteolítica de hormonas. Un ejemplo es la insulina, que la eliminación del péptido señal, como vimos en la diapositiva anterior, se da dentro del retículo endoplasmático rugoso mientras ésta se está plegando. Luego de esto pasa al aparato de Golgi y continúa la proteólisis hasta la conversión a insulina activa para después ser excretada en forma de gránulos. Entonces podemos ver que la proinsulina tiene 110 residuos de aminoácidos dentro del retículo endoplasmático, sufre la eliminación del péptido señal para formar esta de acá como proinsulina. Luego en el retículo, en el aparato de Golgi, sigue transformándose y sufre una escisión proteolítica para ya formar la insulina activa como tal, que se excreta una cadena B, una cadena A y un péptido C, que no es funcional. Entonces, retomando, ya vimos que las modificaciones posttraduccionales pueden ser por agregar grupos funcionales a las cadenas laterales de los aminoácidos o por la proteólisis para activar, recordando que no es lo mismo proteólisis para degradar que proteólisis para activar. Ejemplos, ya los vimos: factores de coagulación, zimógenos y hormonas. En cuanto a la degradación de las proteínas, hay dos tipos de degradación. Uno es la lisosómica, que son cuerpos delimitados por membranas que tienen una gran cantidad de enzimas hidrolíticas. Estas son capaces de metabolizar de degradar diversos tipos de componentes que pueden ser proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, y son denominadas catepsinas. El otro tipo de degradación de proteínas es en el citosol. Entonces, la mayoría de proteínas libres en el citosol se pueden degradar por una vía que se llama la vía de la ubiquitina o ubiquitina, que son sinónimos. La mayoría de las proteínas libres en el citosol se degradan por esta vía. Es un proceso altamente selectivo que requiere mayor cantidad de gasto energético que la degradación por los lisosomas. Intervienen varios mediadores, en concreto aminoácidos N-terminales y la proteína ubiquitina. Más adelante lo vamos a esquematizar. Entonces, la ubiquitina es un polipéptido formado por 76 aminoácidos que está altamente conservado en las células eucariotas. O sea, desde las Saccharomyces hasta la célula humana se encuentra la ubiquitina. Las proteínas quedan marcadas con la unión de la ubiquitina al grupo amino de la cadena lateral de un residuo de lisina. Posteriormente se añaden más moléculas hasta formar una cadena que es reconocida por un complejo que se llama proteasoma, que es el complejo encargado de la degradación. Entonces, ¿cómo es exactamente este paso? Ocurre en varias etapas. En primer lugar, la ubiquitina es activada por la unión a una enzima que se llama enzima activadora de ubiquitina, o E1,
que es la que podemos ver aquí. La E1 une la ubiquitina, posteriormente se transfiere a una segunda enzima denominada enzima conjugante de la ubiquitina, que es la E2. A continuación, la ubiquitina se transfiere a otra enzima denominada ubiquitina ligasa, o E3, que es esta de acá. Esta es la E3, o sea, la ubiquitina ligasa es la responsable del reconocimiento selectivo de las proteínas que van a ser sustratos. Hay únicamente un tipo de E1, pero hay muchísimos tipos de E2 y de E3. Esto es importante porque van a reconocer diferentes proteínas sustratos para degradar. Entonces, una vez ya reconocido, por ejemplo acá, reconocido la proteína a degradar por E3, se une con E2 y es transferida la ubiquitina al residuo amino terminal de la lisina de la proteína a degradar. Posteriormente se van uniendo más moléculas de ubiquitina, podemos ver en este paso, y después de eso es reconocido por el proteasoma, que es un complejo proteico que reconoce la ubiquitina y lo que hace es degradar la proteína en la forma más pequeña, o sea, en péptidos y aminoácidos, para continuar el reciclaje. ¿Por qué es importante saber esto? Porque un gran número de proteínas que controlan procesos fundamentales de la célula funcionan como un switch de encendido o apagado gracias a la degradación por el complejo ubiquitina proteasoma. Por ejemplo, en la mitosis de las células eucariotas, que la entrada de la mitosis está controlada por la ciclina B, que es una subunidad asociada a la quinasa dependiente de ciclina CDK1. Aquí podemos ver el ejemplo, que en la interfase hay producción de ciclina B. Esta ciclina B se une a la cinasa dependiente de ciclina CDK1. Esta unión hace que la célula entre en mitosis. Esto se regula a través de la ubiquitinación de la ciclina B. Entonces, es marcada por la ubiquitina, la ciclina B, luego es reconocida por el complejo proteasoma, hay degradación de la ciclina B, y entonces la célula sale de la mitosis para entrar a la interfase, y esto se vuelve un ciclo. Entonces, retomando, la degradación puede ser lisosómica o puede ser citosólica. Citosólica a través del complejo ubiquitina proteasoma. Es un complejo altamente selectivo. Es importante que la E3, que hay una gran cantidad de la ubiquitina ligasa, que es la importante para reconocer las proteínas a degradar, y es sumamente importante por la implicancia en el ciclo celular. Bueno, en cuanto a bioinformática, es una disciplina que está en la intersección entre las ciencias de la computación, base de datos, matemáticas, biología, y se dedica al estudio, almacenamiento, búsqueda, manipulación y modelaje de datos biológicos. Es aplicada, por ejemplo, en la construcción de mapas físicos y genéticos, análisis de secuencia de nucleótidos y aminoácidos, descubrimiento de nuevos genes, predicción de estructuras proteicas y diseños de fármacos. Hasta antes de la bioinformática, solo existían dos maneras de realizar los experimentos biológicos: in vivo, que es como tal en la célula vivo, en el organismo vivo como tal, o en un ambiente artificial, o sea, in vitro. Pero actualmente esto se ha cambiado. Entonces, el orden de
no hay una fecha como tal que haya surgido, sino que se viene agregando la información desde 1953 que Watson y Crick pues dieron la propuesta de la doble hebra de ADN, la primera secuenciación de la proteína por Singer en el 55, la determinación de la estructura de una proteína por cristalografía por Kendrew y Perutz. Y todo esto antes se guardaba en forma analógica, en papeles, pero con el surgimiento de la computación en los años 60 y 70, se comenzó a guardar en forma digital. Y en los 90, con el surgimiento del Internet, pues ya todas estas bases de datos estuvieron interconectadas. Por eso, en la bioinformática se dice que son estudios no in vivo ni in vitro, sino in silico, que hace referencia al silicio de lo que están hechos los microprocesadores de las computadoras. Las principales áreas de investigación de la bioinformática son la alineación de secuencias, que básicamente lo que hacen es que existen algoritmos al que el investigador le proporciona una secuencia de bases específicas, y a través del algoritmo la computadora compara con secuencias en las bases de datos ya preexistentes. Entonces pueden ser por pares, alineación de secuencias por pares, múltiples, y los nombres de los algoritmos son estos dos. Dado que la máxima expresión funcional de la secuencia de una proteína se manifiesta cuando esta proteína adquiere su estructura nativa. ¿Qué quiere decir? Que la proteína ya se tradujo, ya entró al retículo endoplasmático, ya se plegó, ya tuvo las modificaciones posttraduccionales. Es fundamental contar con métodos capaces de hacer predicciones de su estructura tridimensional a partir de las secuencias de aminoácidos. La predicción de la estructura tridimensional de proteínas se puede hacer a través de algo que se llama modelaje por homología. Entonces, ¿cómo funciona? Se aíslan las proteínas en su forma primaria, o sea, en la secuencia de polipéptidos, en las secuencias de aminoácidos, y se comparan a través de algoritmos con una base de datos ya existente para tratar de predecir la función que va a tener esa proteína. Esto se llama modelaje por homología. Tradicionalmente el descubrimiento de un fármaco, la bioinformática para el diseño de fármacos. Antes el descubrimiento de un fármaco se hacía por combinación de investigaciones al azar, error, suerte o análisis de productos naturales. Pero en las últimas décadas ha estado en auge el diseño racional de los fármacos. Con la terminación del proyecto del genoma en el 2003 y los avances en la proteómica, que más adelante lo vamos a explicar, se dispone de una gran base de datos de información sobre las proteínas y su función, lo que las hace un blanco potencial. Entonces, actualmente el método dominante y la identificación de potenciales fármacos es mediante el cribado de grandes librerías de compuestos químicos, que les llaman quimiotecas, a través de un proceso que se llama cribado de alto rendimiento o HTS. La desventaja que tiene este cribado de alto rendimiento es que analiza aproximadamente 10.000 moléculas activas. De estas 10.000 moléculas activas alcanzan la categoría de fármaco, más o menos 10, y de estos 10 fármacos solo uno llega hasta el mercado en forma ya de un fármaco funcional. Luego de
de este cribado de alto rendimiento aparece un cribado virtual intensivo que tiene la ventaja sobre el HTS, que puede revisar largas bases de datos de miles o hasta millones de estructuras 2D o 3D, sesgando la selección solo a aquellas moléculas con características deseables para un fármaco y que puedan unirse con alta afinidad a una proteína blanco. Por ejemplo, identificamos que un receptor de un factor de crecimiento tiene tal estructura, entonces lo que queremos hacer es bloquear la estructura del ligando del factor de crecimiento. Entonces se identifica exactamente la estructura tridimensional del receptor. Entonces, a partir de esa información se busca en las bases de datos estructuras que sean similares a la estructura del ligando. Luego de eso ya se sintetiza un ligando artificial, que luego ya se vuelve fármaco, que sirve para bloquear este receptor. Bueno, es un ejemplo. Entonces, en resumen, la bioinformática es la conexión entre las ciencias computacionales y la biología. Tiene como objetivo, pues, disminuir el tiempo de estudio de las proteínas y el diseño de fármacos. En cuanto al proteoma y proteómica, en 1980 se acuña el término ómica para referirse al estudio de conjunto de moléculas. Puede ser genómica, transcriptómica, metabolómica, proteómica, interactómica. El término proteoma representa el conjunto del complejo de proteínas codificadas por un genoma, aunque también se usa para referirse al conjunto de proteínas de una célula en un momento dado o de un compartimiento celular en un momento dado. Y la proteómica es la disciplina que se encarga de la identificación completa de estas proteínas, caracterización, análisis del proteoma de una célula. Con el fin de purificar una proteína, la proteína de una célula, estas deben ser liberadas de sus componentes internos. Por tal motivo, la purificación es el proceso por el cual se eliminan las proteínas de la membrana celular. Ese proceso se tiene que hacer rápidamente o en frío para evitar la degradación de las proteínas. Existen diferentes métodos de purificación, de los primeros y de los más antiguos y baratos. El primero que se llevó a cabo es la precipitación, que ocurre al agregar diversas sustancias, como por ejemplo sulfato de amonio, a las proteínas aisladas. Este es un proceso barato y se puede aislar grandes cantidades de proteínas. La centrifugación, que es a través de la fuerza centrífuga, se van separando las masas moleculares y se pueden ir separando nucleótidos, lípidos, proteínas, glicolípidos. Muy parecido a la anterior es el gradiente de centrifugación, que se separan las masas, se separan las proteínas según la masa molecular, pero dentro de un medio con azúcares, por ejemplo, glicerol o sacarosa. En cuanto a la electroforesis en gel 2D, es un proceso por el cual las diferentes proteínas se separan según su carga al aplicar corriente a un centrifugado de proteínas que están sumergidas dentro de un gel, que puede ser gel de poliacrilamida. Entonces, este es el ejemplo de la electroforesis en gel 2D. Podemos ver acá que hay un gradiente de pH en el tubito donde vamos a depositar las proteínas. Como dije en lo anterior, puede ser un gel
con poliacrilamida, que lo que hace es dar un gradiente de pH. Entonces se depositan las proteínas, se centrifugan las proteínas y se les hace pasar una carga eléctrica que quedarían acá. Entonces esa carga eléctrica lo que hace es ir separando las proteínas en base a su peso molecular. Se le agrega una tinción especial y ya nos queda lo que vemos acá del lado izquierdo, que nos separan las proteínas en base al peso molecular, o sea, kilodaltons. Luego de esto ya podemos comparar la muestra que estamos estudiando con una base de datos ya existente y tratar de predecir o determinar qué tipo de proteínas es las que estamos viendo, si en dado caso estamos describiendo proteínas nuevas. Otros métodos un poco más recientes, porque los anteriores tienen ciertas limitantes, son unas técnicas que se llaman espectrometría de masas. MS es una dimensional que mide masa según la carga. Entonces esta técnica analiza las muestras ionizadas en forma gaseosa y miden el cociente de masa-carga, o sea, MS. Tiene aplicaciones de diferentes tipos, como identificar proteínas desconocidas, secuenciar péptidos y identificar modificaciones posttraduccionales. Un ejemplo de estos es la espectrometría de desorción, ionización láser asistida por matriz, que se llama MALDI. Este es pues un ejemplo. Primero se le debe aplicar la centrifugación, ese tipo. Se le debe aplicar la electroforesis en gel. Bueno, por ejemplo, tenemos 2 células en cultivo. Entonces queremos ver que estas dos células en cultivo, una fue expuesta, por ejemplo, a un compuesto que se ha relacionado a un compuesto cancerígeno. Entonces, las células cultivadas que han sido expuestas a esta condición, a través de la técnica anterior, podemos aislar la proteína nueva. Entonces, en base a la electroforesis en gel, colocamos el aislado de proteínas en el tubito con el gradiente de pH, aplicamos electricidad, lo colocamos, le aplicamos la tinción y ya identificamos la proteína, o sea, el peso molecular de la proteína nueva a estudiar. Cortamos esa localización del gel y luego ya pasa al anterior. Entonces, ¿cómo es este proceso? Luego de que la proteína se mezcla con un material absorbente de luz ultravioleta, se aplica en una placa metálica. Esta placa metálica se expone a luz ultravioleta de nitrógeno que tiene cierta longitud de onda. A medida que esta placa absorbe la energía, el calor se acumula y vaporiza e ioniza los fragmentos peptídicos. Luego estos fragmentos ionizados se analizan y se les da un valor MZ, o sea, masa-carga, y se puede saber qué tipo de proteína es. Esta es una forma de aislar y estudiar nuevas proteínas. En cuanto a los microarrays de proteínas o microarreglos, es una técnica emergente que proporciona una plataforma para la caracterización de cientos de miles de proteínas de una manera paralela. Los primeros que son también llamados
chips de proteínas. Los primeros tipos que se sintetizaron fueron los inmunoensayos, que aprovechan el reconocimiento altamente específico del antígeno anticuerpo para construir un sistema de protección, de detección de proteínas. Entonces, lo que se hace es que en una superficie de soporte se colocan las proteínas, los anticuerpos, en la placa de soporte, que estos funcionan como sondas que están marcadas por sustancias que se pueden ver a través de luz ultravioleta. Entonces, estas proteínas, estas ondas marcadas, reaccionan con el antígeno cuando lo detectan, y estos son los inmunoensayos. Ese es el ejemplo de de los microarreglos que estaba mencionando en la diapositiva anterior, que puede ser que acá están. Esta es la placa donde se depositan los anticuerpos, que son estos anticuerpos funcionan como sondas marcadas. Entonces, al detectar el analítico, lo que estamos estudiando, reaccionan y brillan, y ya generan una señal. Y se puede hacer también en fase reversa. ¿Qué quiere decir? Que en la placa se aíslan los analíticos y se buscan anticuerpos. En la forma funcional se diferencia de los anteriores porque se componen de arreglos que contienen proteínas funcionales de longitud completa o los dominios funcionales de estas proteínas. Entonces se utilizan para el estudio de numerosas interacciones, proteína-proteína, proteína-RN, proteína glicolípidos, proteínas enzimas. Entonces, ¿qué utilidades tienen los microarreglos de proteínas? Identificación de marcadores biológicos como proteínas, ácidos nucleicos, modificaciones posttraduccionales. En cuanto a la interactómica, lo que hace es describir todos los componentes que interactúan en una célula. O sea, es la unión de la proteómica, genómica, transcriptómica, metabolómica, y el objetivo es crear mapas de red que nos relacionen, por ejemplo, en esto. Y este es un mapa en donde los puntitos de diferentes colores son distintos tipos de enfermedades. Aquí están descritas 22. Entonces, el color hace referencia al sistema que está afectado, y el tamaño hace referencia a la cantidad. El tamaño del nodo, hace referencia a la cantidad de mutaciones de ADN, de genes que están mutados. Entonces, podemos ver la íntima relación que tienen todos los tipos la mayoría de tipos de cánceres: mama, de colon, linfoma, leucemia. Todos tienen muchos tipos de mutación parecidos, pero que al expresarse en diferentes tejidos, pues ya causan los diferentes tipos de enfermedades. Entonces, como conclusión, es de vital importancia la comprensión de las modificaciones finales de las proteínas, pues pueden ocurrir fallos que están implicados en la génesis de algunas neoplásicas, y es importante conocer los métodos de estudio de las proteínas, pues estos métodos abren un mundo casi infinito de métodos diagnósticos y de diseños de fármacos.